a grabar. Y ahí estamos. Bueno, esto era método. Profe, no se ve de vuelta. No se ve de vuelta. Ahí bien. Bueno. Entonces, para esta segunda parte, lo que les propongo hacer es mostrar, determinar por qué el error decrece proporcional a h. O sea, va como h. Mientras h es 10 veces más chico, se va a reducir en 10 el error. Bueno, van a ser unas bastantes cuentas, ¿sí? Entonces, vamos a, como cuando uno va a, no sé, a hacer un paseo. Si nos perdemos, nos vamos a encontrar en la última transparencia, que es en donde dice exactamente eso, que el error es proporcional a h. ¿Está bien? Quiero decir, no es imposible lo que le estoy planteando, pero les digo, es un poco más complicado de cuentas lo que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Entonces vamos a ir despacio, si no llegamos, no llegamos, pero lo que quiero es que tengamos en cuenta que todo ese trabajo va a ser para demostrar que el error es lo que nosotros vimos en el método de Euler aplicado a el caso más sencillo, que es x punto igual a x. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros ahora vamos a mirar. ¿Por qué eso es cierto? Y si lo podemos esperar, si es un caso particular de la exponencial o es un caso general, si vale en general. Y eso es lo que nos proponemos mostrar ahora. ¿Está bien? Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar. Entonces vamos a encontrar lo que es el error de truncamiento. ¿Está bien? Acá hay dos errores. Un error es el error local de truncamiento, que es el error que se produce por usar la recta tangente en vez de la función. Es más o menos como el error de Taylor. ¿Sí? O más o menos no, es exactamente el error de Taylor. Pero también hay un error que lo mencionamos y que ahora vamos a graficarlo y verlo con más detalle, que es el error acumulado. Cuando yo calculo x1, parto de t0, x0. Y ahí no hay ningún error. Yo sabía que en tiempo cero, en tiempo t0, estaba en x0. Ahora, cuando yo calculo la recta tangente que pasaría por t1, x1, x1 no es lo que vale la verdadera solución en t1, que es x de t1. Es un valor aproximado, pero diferente. Entonces eso me introduce un error adicional, que es salir del lugar incorrecto. No solamente estoy usando la aproximación por recta tangente de una función que no es lineal, sino que además calculo la pendiente, salgo con una ordenada o al origen y una pendiente diferente a las verdaderas. ¿Está bien? Entonces hay dos errores, uno es el error local y el error, la suma de los errores es lo que vamos a llamar el error global, ¿sí? Que hay que calcularlos por separado, hay que estimarlos por separado, no calcularlos exactamente, sino tener una idea de qué valor tienen, y lo vamos a hacer, digamos, en diferentes pasos. Pero vamos a empezar por el error que sale de Taylor, es decir, estoy usando una función, la recta tangente, en lugar de usar la verdadera función. Eso es lo que llamamos error local de truncamiento. Entonces empecemos en el primer punto, donde no hay ninguna duda, no hay error acumulado, porque es algo de T0, X0. Entonces uno dice, bueno, ¿qué me dice Taylor? Y Taylor me dice que x en el tiempo t1 va a ser x en t0 más la recta tangente, más un error, que el error se calcula con la derivada segunda, dos puntos es derivada segunda, en un punto intermedio. T1 es un punto intermedio entre t0 y t1. ¿Está bien? Esto es la fórmula de Lagrange del error de Taylor. ¿Está bien? Este es el incremento al cuadrado, sería el t1 menos t0 elevado al cuadrado, sobre 2 por la derivada segunda. Lo que estuvieron haciendo en la primera práctica, en la primera semana de la materia. Eso es lo que estamos usando acá. La pregunta es, yo sé que esta derivada primera es x punto en t0 va a ser x de t0 f de x0. Esto acá es lo que me dice el método de Euler. Ahora, ¿y cómo calculo la derivada segunda? Si yo solamente tengo información sobre la derivada primera cumple esta ecuación. Bueno, justamente, como esta ecuación se verifica para todo t, puedo derivar esto
puedo calcular la derivada segunda volviendo a derivar esto, y la derivada de esto es la derivada de una función de R2 evaluada en t y en la segunda coordenada, que es x, evaluada en un x de t. Entonces lo que puedo hacer es usar regla de la cadena. ¿Está bien? Tengo una función que va de R en R, pero pasa por R2. Entonces, usando regla de la cadena, asumo que eso en Mate 1 lo vieron, estoy seguro que lo vieron, pero digamos que apelo a su memoria, cómo se calculaba esto, si uno hace las cuentas, cómo se calcula la derivada segunda, derivando esta composición, y la derivada de esa composición se calcula de esta forma, donde subíndice indica derivada parcial. Esto es la derivada parcial de f con respecto a t, evaluado en t, xt, más la derivada parcial de f con respecto a x en t, x de t, por la derivada de esta variable con respecto a t. Esto sale de regla de la cadena. ¿Está bien? Bueno, asumamos que esto nos parece cierto, ¿está bien? Si no, piénsenlo, cualquier cosa, digamos, por supuesto que si no les sale, lo consultan y lo vemos. En cualquiera de las opciones que tienen de consulta, si quieren, lo piensan y la próxima clase lo discutimos. Entonces, uno dice, bueno, pero ahora, x punto de t sigo sin conocerla. No, x punto de t la conozco, es f de t, x de t. Y entonces nos queda que la derivada segunda se puede calcular así. Entonces, fíjense que el error, el punto donde tengo que evaluarlo no lo sé, porque en Taylor no me dice, en la fórmula de Taylor no me dice, es algún punto intermedio, después tendrás que acotar si querés tener una estimación del error. Pero lo que digo es, fíjense que la derivada segunda se puede calcular en términos de las derivadas de la f y de la misma f. Es decir, con cosas conocidas puedo tener una idea de cuánto vale la derivada segunda. Si yo acotara esta función, ¿sí?, podría acotar la derivada segunda y por lo tanto el error que estoy cometiendo por usar Taylor de primer orden en lugar de la verdadera solución. Y entonces obtenemos que x de t1 es igual a x0 más h de f de x0, hasta acá esto sería el x1, ¿sí?, más un cierto error que llamé epsilon, evaluado en tau1, y epsilon de tau1 es esto multiplicado por h cuadrado. ¿Está bien? Epsilon de tau1 es h cuadrado sobre 2, esto que tengo acá, por la derivada segunda evaluada en t1. Y la derivada segunda evaluada en t1 uso esta fórmula. Entonces tengo bastante preciso, salvo lo que no puedo saber, porque Taylor no me lo dice, que es quién es este tau1, sé que existe, pero no sé quién es, pero tengo una fórmula del error que estoy cometiendo por usar la recta tangente en vez de la verdadera solución. ¿Está? Este es el error local de truncamiento. Al principio es todo el error que hay, porque salgo del valor correcto, tx0, t0, x0, y bueno, y de ahí evoluciono un paso y llego hasta un x1, que no es el verdadero valor, sino que es un valor aproximado, con qué error, y el error lo puedo estimar de esta manera. Fenómeno. Pero después está la acumulación de errores. ¿Está? Entonces, si uno quisiera acotar el error, uno dice, tomo C, el máximo de todo esto, ¿sí?, el máximo de todos los valores posibles que puede tomar la solución, la expresión esta para el error, y entonces lo que obtengo es que x de t1 menos x1 es el módulo de lo que llamamos epsilon 1, que es el error, y está acotado por esto por h al cuadrado. ¿Está? Entonces el error que estoy cometiendo al usar recta tangente en lugar de la verdadera solución es una constante que se puede estimar calculando el máximo de todo esto por h al cuadrado. Acá hay una trampa que después vamos a solucionar, que es, estoy evaluando en x de t. Estoy calculando las derivadas parciales multiplicadas por la función, toda esta expresión, pero evaluando en t x de t. Y alguien me puede decir, ¿y cómo podés estimar este máximo si vos no sabés quién es x de t? Si supieras quién es x de t, no estarías usando el método de Euler en lugar de una aproximación numérica. Salvo que lo uses como vimos recién para ver cómo es el método de Euler con respecto a una solución analítica que puedo encontrar. Bueno,
pero en general yo no voy a saber quién es x de t. Entonces acá esta fórmula es cierta, pero es un poco tramposa, porque dice calcular el máximo en algo que no conozco. Después eso lo vamos a arreglar. ¿Vale? Bueno, entonces acá hay una cosa de notación. Esto a mucha gente le resulta una cosa complicada, pero no es nada complicado, simplemente es una notación. Cuando uno, fíjense, esta constante C depende de un montón de cosas, depende de qué intervalo estoy, de la f que estoy considerando, bueno, de las derivadas de esa f. Pero uno lo que dice es, estamos acá tratando de entender cómo funciona el error del método de Euler con respecto al paso, al parámetro h, a la cantidad de pasos que uno tiene que dar para resolver el problema. La cantidad de pasos no, el tamaño del paso que uno hace para resolver el problema. Bueno, entonces acá lo que digo es, el error está estimado por una constante por h cuadrado. Cuando uno, eso lo que puede decir es un O de h cuadrado. Esta es la notación O grande y O chica. No vamos a entrar en detalles, ustedes pueden buscarlo en cualquier lado. Por ejemplo, en Wikipedia van a ver notación O grande, a veces se llama notación de lambda. No importa el nombre. Pero esto lo único que dice es exactamente esto. Bueno, cuando yo tengo una cantidad y digo que esa cantidad es un O grande de h al cuadrado, al cubo, lo que sea, lo que estoy diciendo es, está acotado por una constante que depende de todos los otros datos del problema que los considero fijos. La f, el dato inicial, el intervalo en el que estoy trabajando, todo eso lo considero fijo. Bueno, ¿hay alguna constante que no quiero ni siquiera calcular, pero existe, que hace que el error que estoy cometiendo o la cantidad que quiero estimar está acotado por una constante por h cuadrado, o por h cubo o por h a la cuarta? Entonces voy a decir que es un O de h a la potencia que sea. ¿Está bien? De alguna manera estoy diciendo con qué velocidad eso está tendiendo a cero. Cuando h tienda a cero, esto va a tender a cero, como si fuera h al cuadrado, o acotado por h al cuadrado. ¿Está bien? Es una forma resumida de escribir las cosas. Lo presento porque lo vamos a usar, podríamos evitar usarlo, pero ustedes lo van a ver en un montón de lados. En todos los libros donde consulten temas de estos y otros métodos numéricos, va a aparecer la notación OH cuadrado o OH por todos lados. ¿Está bien? También está la notación O chica, que después vamos a mencionar cuando corresponda, digamos. Por ahora nos quedamos con esto. Simplemente lo quería introducir como notación, no es que lo necesitemos explícitamente. Bueno, entonces quiero mostrarles qué es lo que estoy haciendo. Acá lo que habíamos dicho antes. Yo avancé con T1, ¿quién es epsilon 1? El error en la diferencia entre x1 y x de T1. Y puedo considerar en este primer paso que eso es lo mismo que el error global. O sea, acá no hay error acumulado, porque yo salí del verdadero valor, de x0. En T0 la función valía x0, porque eso lo sé porque me lo dijeron, porque es el problema de valores iniciales. Entonces sé que sale de acá, me fui con una pendiente y una posición correcta, pero por la recta tangente, en vez de por la solución. Bueno, cometo un cierto error, ese es el error que estoy cometiendo, está acotado por esto. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Bueno, cuando yo calculo x2, yo salgo de x2, perdón, de x1. Voy a hacer lo mismo, voy a salir con la recta tangente, pero la recta tangente que sale de x1. La solución que arrancaría en T1x1 y no en T1x de T1. ¿Está bien? Entonces, ahí va a haber una acumulación de errores que ahora vamos a graficar y que vamos a tratar de con ese dibujo entender cómo hacemos las estimaciones. Entonces, x2 es x1 más h de tx1 y voy a llamar x2 tilde a la solución que obtendría, la solución aproximada que obtendría con el método de Euler, pero saliendo del valor exacto de la solución. En tiempo t1 yo estoy en x de t1. Por supuesto que esto no lo conozco en la práctica, ¿está bien? Pero sé que ese valor existe. Entonces, si yo saliera de ese valor que no conozco, que es x de t1, y avanzara un paso con Euler, obtengo este valor x2. Y entonces el error global, que es x de t2 menos x2, lo puedo plantear como x tilde
2 menos x2 más epsilon 2. ¿Por qué? No sé si esto quedó claro. Lo que hice acá fue sumar y restar. Déjenme escribirlo porque no lo aclaré lo suficiente acá. Yo tengo, ahí está. E2 es x de t2 menos x2. Bueno, ¿qué hago acá? Sumo y resto esa cantidad desconocida que llamé x tilde 2. ¿Sí? Bueno, esta ahora me voy a preocupar un poco. Pero esta lo puedo llamar epsilon 2 porque es el error local de truncamiento que obtendría, recordemos quién era x tilde 2, era salir de x de t1 y avanzar un paso con el método de Euler saliendo de acá. ¿Sí? Entonces, saliendo de este punto de t1, x de t1, yo tengo la solución verdadera. La que salió de t0, x0, pasó por acá y después sigue hasta este valor. Entonces, en vez de usar eso, yo usé el método de Euler. Entonces, esto es lo mismo que lo que hice en el paso anterior. ¿Sí? Bueno, ahí se quedó la imagen congelada. ¿Está bien? Es lo mismo que lo que hice en el paso anterior, pero ahora hecho en T1 en vez de hacerlo en T0. Bueno, y eso lo voy a comparar con... bueno, a ver si ahora volvemos. Déjenme volver a las transparencias. Bueno, vuelvo a probar. Ahí está. Bueno, entonces esto es x2 tilde menos x2 más el error de truncamiento 2. ¿Sí? Entonces acá hay un gráfico por ahí un poco más explícito de lo que estamos haciendo. Esto es lo que teníamos antes. No tengo error acumulado porque salí del valor correcto y llegué acá. Ahora acá tengo un gráfico un poquito más complicado, pero que refleja lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, salgo de este punto. Y acá repito la historia como si fuera acá. Acá salgo de este punto, que es el exacto, aunque no lo conozca, sé que existe. Y si yo hiciera de acá el método de Euler, bueno, no voy a tener el verdadero valor, voy a tener un cierto error, que lo llamo epsilon 2, como llamé epsilon 1 a esto. Pero además tengo el error acumulado, que es la suma de los errores. Yo salí de x1 en vez de salir de x de t1, y apliqué Euler a este x1 en vez de al x de t1. Entonces tengo esta diferencia entre x2 y x2 tilde. Entonces, geométricamente, en el gráfico se observa esto que escribí acá. Esto es esta diferencia entre x2 y x2 tilde, y esto de acá, este pedacito es epsilon 2. Y la suma de los dos me da el error global, es decir, la diferencia entre mi solución numérica y la solución exacta. ¿Está bien? Entonces creo que estos gráficos se explican bastante bien, y eso entonces ahora lo que vamos a hacer es, este error local de truncamiento ya lo tenemos calculado, es lo mismo que antes, pero trasladado, digamos, al intervalo T1, T2, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es una estimación de en cuánto le estamos, cambiando por usar el método de Euler desde x2, desde x1 y no desde x de t1. Esta diferencia también queremos estimarla. Entonces, acá lo escribo. ¿Cuánto vale x de t2? Bueno, la solución x2 tilde verdadera es x de t1 más h por f de tx1. Es decir, el primero y el tercer término representan x2 tilde, que es hacer el método de Euler saliendo del punto verdadero. Y x2 es hacer el método de Euler como nosotros lo vamos a hacer porque este es el método numérico verdadero, porque x de t1 es desconocido para nosotros. Entonces x2 va a ser el segundo y el cuarto término. x1
menos h por f de t1x1. Entonces esta diferencia se puede estimar así. Y ahora queremos acotar esto. Bueno, esto es la diferencia, fíjense que esto es el error que habíamos cometido en el primer paso, más h, y acá fíjense, tengo una f que está evaluada en un mismo tiempo, pero en x diferentes. Entonces lo puedo pensar, si lo pienso solamente como función de x, uso el teorema de Lagrange. No sé si se acuerdan, el teorema de Lagrange lo que decía que es una función evaluada. Déjenme. Bueno, esperemos que la cámara vuelva. Está un poco lento esto. No, es cuestión de red. Bueno, voy a dibujar grande a ver si se llega a ver algo. Si yo tenía una función cualquiera y la evaluaba en dos valores de x, x1, bueno, no voy a llamar x1, supongamos xa y xb, pues si no parece que son lo de la solución, igual no importa porque no se ve nada, y yo digo, quiero evaluar la diferencia de estos dos, o la pendiente de esta recta, que sería f en xb menos f en xa sobre xb menos xa, es que la pendiente de la recta secante es igual a la pendiente en algún punto intermedio. Eso era el teorema de Lagrange. Lo llamo psi, y entonces esto es igual a la derivada en el punto psi. ¿Está bien? Eso era el teorema de Lagrange, que no se ve nada, pero bueno, el dibujito por ahí les recuerda a lo que significaba esto. Bueno, eso es lo que estamos usando acá. Entonces lo que digo es, tengo la diferencia, el t está fijo, siempre es t1, entonces lo pienso solamente como... No se ve, No se ve. nada, se ve una cosa. A ver si ahí... No, sigue sin verse. Sí. Profe, ¿podríamos ir un poquitito más lento? Sí, pero ¿tenés alguna duda de lo anterior? No, solo a veces no llego a ver bien los gráficos, como que vas muy rápido, entonces Está no llego bien, a entender bien cada paso. pero interrumpime y decímelo en el momento, así lo vamos pescando. ¿Algo de lo anterior querés que miremos? Sí, es que justo creo que en el chat dijeron que se había cortado un poco el audio cuando fuiste a la hoja y explicaste lo del despeje del error, pero bueno, más o menos con el gráfico creo que se entendía. Lo que pasa es que Después... no alcanzaba a verlo porque ibas muy rápido. Ah, bueno, entonces, vamos a recapitular. ¿Esto está bien? ¿Hasta acá estamos tranquilos? O sea, esto es la diferencia, por ahí los gráficos explican más. Esto sería... Claro, me perdí un poco, perdón, Sí, dale. cuando vos explicás que x moño 2 menos x2 más el epsilon, ahí cuando fuiste al papel que explicaste dónde salía ese despeje, digamos, Sí, cuando vos dijiste que x moño 2 menos x2 es lo mismo que lo que hice en T1, ahí más o menos me perdí. ajá. Lo que estoy diciendo, no voy a volver al papel porque no está la red para andar escribiendo, pero lo que digo es... No, está bien, por ahí con el gráfico se entendía más, pero no llegué a verlo. Ah, está bien. Lo que digo es, ¿qué considero? Yo tengo x de t1, que sé que existe, pero no sé calcularlo, porque no sé resolver la solución exacta. ¿Está bien? Pero lo que digo es, si yo saliera de x de t1, desconocido, y hago Euler, el método de Euler, que es, ¿qué cosa? Bueno, lo que vale la función en el punto t1 más h por
lo que me da la f evaluado en el punto T1. Eso gráficamente, y avanzo un paso h, sería salir de acá, del gráfico que está a la derecha, ¿no? Y avanzar por esta recta tangente. Eso me da x2. Entonces la diferencia entre x2 y x de t2 va a tener, lo voy a llamar epsilon2, y tiene las mismas estimaciones que en el caso anterior, porque sería repetir esta historia, todo corrido al intervalo T1-T2 en vez del T0-T1. ¿Está bien? Ahora, cuando yo calcule x2, no x tilde de t2, voy a salir de x1. Entonces, el error completo va a ser la acumulación de estos dos errores. Es la diferencia entre x2 y x2 tilde, que es aplicarle Euler a problemas, a puntos iniciales diferentes, y después el error entre x2 tilde y x de t2, que eso lo puedo estimar con el error local de truncamiento, como hicimos en el caso anterior. ¿Está bien? Entonces lo que estoy diciendo es, este error completo se puede escribir como este pedacito más este otro pedacito. Acá los escribí distintos, escribí primero el de abajo y después el de arriba. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, creo que ahí voy bien. Lo único que todavía no. Cuando yo sé que no conviene volver al papel, solo que ahí vos sumaste y restaste x moño de 2. Claro, yo lo que dije es, la diferencia entre esta ecuación y esta, que debería haberlo escrito acá, es que acá sumé y resté x2 tilde. x2 de t menos x2 tilde es epsilon 2. Es esta diferencia. ¿Sí? Acá fíjate que acá a la izquierda no está x2 tilde. Yo la introduje artificialmente sumando y restando, o mejor dicho, restando y sumando. Cuando x de t2 le reste x2 tilde, voy a obtener epsilon 2. Y x2 tilde menos x2 es x2 tilde menos x2. Acá no cambia nada. Ah, bien, bien. Creo que lo entendí. ¿Sí? El truco, digamos, que deben haber visto un montón de veces, que cuando uno tiene una expresión, puede sumar y restar algo y no cambia la expresión, pero le conviene para escribirlo distinto. ¿Por qué nos conviene acá? Sí. Porque yo voy a poder estimar este y este de una forma distinta, y digamos, lo que no podía hacer con esta resta toda junta, introduciendo este x2 tilde que no conozco, me permite estimar cada una de esas partes. Y finalmente tener una estimación del error 2. Bueno, entonces lo que digo es, empecemos por el error local de truncamiento, el epsilon 2, va a seguir las mismas ideas que el anterior. ¿Sí? Entonces, concentrémonos en este. Entonces lo que digo es, planteo quién es cada uno de estos. Hago la resta de, yo quiero hacer esto menos esto, el segundo punto menos el primero, y hago la resta de estas dos expresiones. Y junto el x de t1 con el x1 y el h por f restado menos esta h por f. Y eso es lo que tengo acá. ¿Está bien? Uso las expresiones anteriores de quién es el x2 tilde, quién es el x2, hago la resta y me queda de esta manera. Bueno. ¿Qué hago ahora? Lo que digo es, acá esto está bien, está claro, este es el error que cometí en el primer paso. Pero acá tengo la h evaluada en el mismo tiempo, T1, pero en valores de x diferentes. ¿Qué hago con eso? Es una f que en principio puede ser, en el caso de que la f fuera lineal, el ejemplo anterior, es muy fácil, porque me queda x de t1 menos x1. Pero en un caso general, que esta f puede ser cualquier cosa, cualquier porquería, ¿qué hago para estimar cuánto vale esta diferencia? Entonces lo que digo es, bueno, ¿qué es? Es una f, olvidémonos de la variable t, porque t está fijo, es t1 acá y t1 acá. Acá la tengo evaluado en x de t1 y acá la tengo evaluado en x1. ¿Sí? Bueno, lo que yo digo es, voy a usar el teorema de Lagrange para hacer la diferencia de una función evaluada en dos x distintos, lo cambio por la derivada en un punto intermedio por la diferencia de los x. O sea, este paréntesis que está multiplicando a h, lo cambio por, que es la diferencia de una f evaluada, el tiempo siempre es el mismo, t1, y x diferentes,
lo cambio por la derivada con respecto a la variable x, evaluada en un x intermedio, por la diferencia de los x. Eso es el teorema de Lagrange. Paremos acá. ¿Se entiende este paso? Traté de dibujarlo, pero no se veía nada. Pero era, a ver si mejoró la red. Ahí está un poco mejor. Bueno, a veces sí, a veces no. Pero fíjense, es una función evaluada en dos x diferentes, ¿sí? Lo que estoy mirando es la recta secante, la pendiente de la secante, ¿sí? Y eso va a ser igual a la derivada en un punto intermedio, que geométricamente es esto, que hay una recta tangente en el medio, en algún punto del medio, que es paralela a la recta secante. Con lo cual, si paso, último paso, que no hice en este momento, paso esto en el denominador, multiplicando. Y esta es la fórmula de Lagrange que estoy usando. ¿Está bien? Si se viera algo, sería mejor. Dentro de todo se ve, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, Y volvemos capaz a... que tu red, ahí vos no lo ves bien porque tu red debe ser medio baja, pero yo lo veo bien de acá. Ah, buenísimo. Y ahora no volvió. Esperen que empezamos de nuevo. Esto no sé por qué es... Ahí está. ¿Había un chat? No. Bueno, entonces eso es lo que estoy usando. ¿Está bien? Entonces ahora lo que voy a hacer es estimar brutamente. Lo que digo es, voy a considerar el máximo de la derivada. ¿Este punto intermedio qué es? Un punto intermedio, bueno, acá asumí como en el dibujo que x1 era más chico que x de t1. Pero no importa, si es más grande el intervalo estará al revés. Lo que digo es, voy a acotar bestialmente esta derivada por el máximo en todo el intervalo. ¿Qué sé yo cuánto vale? No sé, no me importa quién es este punto intermedio, lo que digo es, acoto esto en módulo por el máximo. Entonces, lo que digo es, el módulo de esta diferencia, de x2 tilde menos x2, es menor o igual que el módulo de x de t1 menos x1, que eso era el error epsilon 1, o e1, es lo mismo. En el primer paso, el error global y el error local son lo mismo, pero digo, pensemos en errores globales, el error global 1 más h por, h es positivo, el máximo de estos módulos. No sé si esto es positivo o negativo, no importa. Lo acoto por el máximo en módulo, que lo llamé L. Y el máximo de esto es lo mismo que esto. Entonces es el módulo de E1. ¿Está bien? Entonces tengo esta cota haciendo acotaciones media brutales. El módulo de la suma menor o igual que la suma de los módulos. El módulo de la derivada de f con respecto a x por el máximo. Y obtengo este error. ¿Está bien? Y como no tenemos mucho más tiempo, quiero decirles cuál es la conclusión. El error va a quedar acotado como, fíjense que el error E2, vuelvo acá, era la estimación, voy a acotar el error de este por este error más el error local de truncamiento. Entonces, me queda la diferencia de los x2, del x2 tilde menos x2, lo acoté por esto. Que lo puedo agrupar así, como fíjense que el E1, el módulo de 1 lo saqué factor común y me quedó 1 más L por H por módulo de 1. Más el error local de truncamiento. ¿Está bien? El error E2. Bueno. Digo esto y podemos parar por acá. Esta transparencia lo que dice es, bueno, pero hace un rato dije que había hecho trampa, porque había considerado el máximo en un determinado intervalito, perdón, mirando la solución. Bueno, las cotas que obtuve para el máximo de la derivada y para el error local de truncamiento, yo las hice siguiendo la curvita de la solución.
y alguien podría objetar, no lo hizo nadie, pero lo hice yo, uno dice, y bueno, ¿y cómo sabes quién es x de t? Vos hiciste el máximo de algo moviéndote por la curva. Bueno, hagamos una cosa. Cambiemos la curva por un rectángulo suficientemente grande como para que tenga a la solución y a la solución aproximada. ¿Sí? Bueno, uno podría objetar de que si yo no sé quién es la solución. Bueno, hagamos un rectángulo grande y calculemos cuánto vale L, el máximo de la derivada en ese intervalo. Y a partir de ahí yo voy a obtener, les muestro lo que vamos a obtener, después la próxima clase lo retomamos esto. No quiero, igual en un rato no sé, pero durante el día de hoy voy a subir estas transparencias, así que lo van a poder ver y se van a poder anticipar a lo que viene. Pero les quería contar solamente qué es lo que vamos a hacer. Voy a tratar de hacer lo que hicimos para el paso 2, hacerlo para todos los pasos, para cualquier número de pasos, hasta el enésimo. ¿Está bien? Entonces quiero obtener una fórmula de cómo es el error en el paso enésimo. Y para eso, el error global. Y entonces, después, analizar que ese error crece o es de tamaño h, es decir, que está acotado por una constante por h. Ese es nuestro objetivo. ¿Está bien? Bueno, no tenemos más tiempo, paramos por acá. La próxima clase vamos a retomar esto, pero simplemente ustedes quédense con la idea, lo que nos interesa es que se queden con la idea de que el error en el método de Euler, que el método de Euler es sencillísimo, lo vimos en 2 casos, ustedes lo pueden reproducir para el problema que sea, se puede hacer se puede estimar el error con el tamaño del paso. Es decir, yo no sé cuánto vale exactamente, pero sé que cuando voy reduciendo el paso h a la mitad, el error espero que se reduzca a la mitad. ¿Está bien? Esa es la idea por atrás de todo esto. Son un montón de cuentas un poco más elaborados que lo que hicimos hasta ahora, pero bueno, nada, es simplemente tener una demostración o una idea de la demostración de lo que queremos comprobar, que es esta convergencia del error a cero a la misma velocidad que el tamaño del paso h. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos en la hora, paro de grabar.